Hola, bienvenidos a este video. En este video vamos a aprender a formatear en formatos condicionales. Es un video interesante y permite que tengamos herramientas para hacer análisis de información en forma gráfica de acuerdo a los datos que tenemos en nuestro archivo. El menú que vamos a trabajar hoy está en el menú de inicio, en la cinta de inicio, y se llama formatos condicionales. El alcance de este video permite ver los predestinados, los formatos predestinados o predefinidos, y permite cómo administrar esas reglas. Después vamos a tener un video donde podamos crear nuevas reglas. Por ahora solamente vamos a ver los que ya están definidos. Bien, vamos a ver algunas actividades que a diario se nos presenta y cómo lo podemos resolver. Lo primero que yo tengo que hacer es seleccionar el rango que quiero formatear. Vamos a suponer que este sea mi rango de formateo. Entro a formato condicional y voy a tener algunas reglas ya definidas. Por ejemplo, reglas a salir adelante, que sea menor que. Entonces podemos decir los mayores que. Podemos decir aquí los mayores de 500.000. Colóquelo en un relleno específico. Formato personalizado. Vamos a decirle que vamos a estar en color de la letra. Va a ser blanco y el relleno va a ser azul. Aceptamos y vamos a aceptar. Entonces vamos a volverlo a hacer. Formato condicional que sea mayor que. Ok, entonces observen que todos los valores mayores de 500.000 son formateados con el formato que definimos. Así como existe un mecanismo de fijar un formato, ¿sí? Existe un mecanismo para quitarlo. Entonces voy a explicar cómo se quita ese formato. Entramos sobre la administración de las reglas y eliminamos la regla que en este momento está activa y lo volvemos a dejar igual. Entonces es la forma de asignar formatos y de quitar formatos. Ahora vamos a mirar otras opciones. Que sea menor que, menor de 500.000, y vamos a poner un relleno específico. Aquí hay algunos definidos ya. Vamos a formato condicional, que el relleno sea azul y que la fuente sea amarilla. Negrilla y aceptamos y aceptar. Y entonces así estamos creando unos formatos especiales que nos generan alerta de la información que estamos analizando. Ese es un formato condicional, cumplen ciertas condiciones y se da el formato que establezcamos. Entonces está resaltar reglas de una celda. Esta opción permite que yo resalte o que cambie el formato de las celdas de acuerdo a que se cumplan ciertas condiciones, que sea mayor que, menor que esté entre, que sea igual a, que un texto contenga, ¿sí?, una fecha. Esto es importante. Por ejemplo, miremos una fecha. Vamos aquí a la fecha y vamos a ver, quiero que resaltar las ventas o las operaciones que se hicieron el mes pasado. Entonces vamos a decir formato condicional, resaltamos una fecha y vamos a decir el mes pasado y le vamos a decir que quiero un formato condicional muy parecido y el relleno azul y aceptamos. Personalizado, vamos a decirle que la fuente sea en negrilla. Aceptar. El color es blanco y el relleno es azul. Y aceptar. Y aceptar. Entonces aquí ya tenemos las operaciones que se realizaron el mes pasado. Vemos que el mes pasado fue febrero. ¿De acuerdo? Estamos en marzo, el mes pasado fue febrero.
y los hemos colocado en eso. Esto nos permite hacer los formatos condicionales. Vamos a enumerar la cantidad, el formato condicional, y entonces esos son valores de la celda. Reglas superiores e inferiores, los 10 inferiores, por ejemplo los 10 inferiores. Entonces voy a darle el mismo formato aceptar y él selecciona los 10 valores inferiores que existen. No las 10 celdas, sino los 10 que contienen los 10 valores inferiores. Entonces, como ven, pues es una gran herramienta. Supongamos vamos a suponer que yo quiero un formato condicional que contenga un texto. Entonces contiene, entonces voy a decirle gastos, que contenga la palabra gastos. Y lo vamos a poner en ese formato. Entonces solamente me va a seleccionar los que tengan la palabra gastos. Entonces esto me ayuda a mejorar mis presentaciones o a mejorar el seguimiento que estoy haciendo de los textos. Si no quiero tener un formato condicional, lo quito. Administrar las reglas, borrar reglas y borrar las reglas de las celdas seleccionadas. Y así he quitado el formato. Por ejemplo acá, formato condicional, borrar reglas y borrar las celdas seleccionadas. Y así los puedo ir manipulando. Como ven, es una gran herramienta y permite que yo pueda modificar esos formatos condicionales. El formato condicional puede cambiar. Por ejemplo, yo voy a poner aquí 15 cantidad y observen que el formato cambió porque ya la regla no se cumple. Entonces puede ir cambiando y eso nos permite ir ayudando a la automatización de la hoja. Ese es formato condicional. Algunos formatos importantes que tenemos que tener en cuenta es, bueno, ya vimos estos dos. Ahora, barra de reglas. Entonces las barras de datos nos permiten a nosotros definir cuál es el máximo valor que se encuentra en un dato, y esos datos empezamos a tomar unos valores específicos. O sea, cuál es el mayor. Miren, el mayor es con respecto al 1.500.000. Si yo calcular aquí un 1, entonces los formatos van a cambiar, ¿sí? Observen y observen que puedo tener varios formatos. Entonces 750, entonces él va mostrando en sus barras de colores cómo se haría el formato o cómo se generaría el formateo. Formato condicional, barra de colores. Y que otro lo vuelvo a hacer y ya se vuelve a ajustar nuevamente. 750.000 es el máximo, 562.000 se aproximando y los colores se van colocando al máximo con referencia al máximo. Las barras de colores. Es una gran herramienta el poder formatear estos formatos. También están los estándares de colores. Vamos a borrar las reglas de estas celdas y vamos a poner barra de colores. Bueno, la barra de datos, entonces, como ven, son básicamente que se va poniendo en los colores que ustedes quieran. Las escalas de color son interesantes porque dentro de la selección que yo determino hay un valor máximo y entonces ese valor máximo toma el color que estamos viendo aquí. Por ejemplo, en este caso el verde, y el valor mínimo será el rojo. Aquí lo mismo, aquí sale al revés, el valor máximo es el rojo y el valor verde. Por ejemplo, veamos esto. Valor máximo es azul y el valor mínimo es el rojo. Si yo doy clic acá, entonces estamos viendo las tonalidades hacia el rojo de los valores inferiores y las tonalidades hacia el azul de los valores superiores. Bien, vamos a mirar otro. Por ejemplo, solo verdes, de blanco a verde. Y entonces vamos a obtener los blancos como los valores inferiores y las tonalidades de verdes hacia el valor superior. Entonces nos ayuda muchísimo. Entonces estos son como temas de formateo muy interesantes que nos ayudan a mejorar la presentación de nuestros ejercicios. Bien, también podemos utilizar otros formatos como iconos y es lo mismo, los valores inferiores con flechas hacia abajo, los valores intermedios flecha a la derecha amarillos y los valores superiores flecha superior hacia arriba. Hay diferentes conjuntos de iconos. Entonces, por ejemplo, estos grises, podríamos mirarlo. Es que me falta seleccionarlo. Es importante seleccionar el rango. Siempre es importante seleccionar el rango. Ahí lo tenemos. Tenemos otros iconos. Podríamos utilizar estos valores. Los inferiores en rojo
los superiores al verde y los intermedios al amarillo. Como ven, es una herramienta muy importante en el manejo de formatos y nos ayuda muchísimo a mejorar la presentación de nuestros informes y nuestras hojas. Es importante aclarar que cada formato tiene sus características especiales. Regla general, seleccionen el rango y elijan los formatos que quieren. Los formatos son comparativos, se pueden borrar o pueden tener uno o más formatos. Miren que aquí ya tengo varios formatos en el mismo rango de selección y puedo eliminar uno de ellos. Por ejemplo, no quiero tener este, no quiero tener este tampoco me interesa y quiero solo estos dos, aceptar. Seguramente el cambio no es sustancial. El orden como él resuelve los formatos es básicamente del último al primero creado y lo podemos utilizar en las diferentes hojas. También los podríamos utilizar en tablas dinámicas, que después vamos a revisar ese tema. Bien, nos quedaría por definir en el formato condicional cómo se crean nuevas reglas y cómo se administran estas reglas. Entonces, una regla básicamente es una condición que yo quiero colocar, pero más adelante vamos a tener unos videos que nos va a permitir a nosotros determinar cómo configurar esta regla, cómo la podemos cambiar, ¿sí? De qué color, por ejemplo, a qué color, y cómo se debe configurar la regla para poder mejorar la presentación. Por ahora solamente vamos a utilizar las predefinidas y creo que es suficiente para poder desarrollar nuestro ejercicio que estamos trabajando. Mil gracias, nos vemos en la próxima clase.